La Oficina de Protección de la Infancia de Arica y Camarones, el Sename y el Gobierno Regional de Arica entregan este material de forma gratuita. Derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño se reconocen en términos generales 10 derechos. El derecho a jugar, el derecho al estudio, a la salud, a la familia, etc. Pero muy poco se profundiza respecto del contenido de estos derechos. Este PowerPoint, sin la ambición de ser un gran trabajo, pretende por lo menos orientar de manera didáctica respecto del verdadero contenido de los derechos de la Convención Internacional. Así, el primero de los derechos que se le reconoce a los niños en la Convención Internacional es el derecho a la familia. ¿Pero qué implica el derecho a la familia? Implica principalmente que dentro de la familia, o mejor dicho, considerando a la familia como el núcleo donde el niño, niña o adolescente se desarrolla, crece, y se le entregan valores básicos para la convivencia con otros seres humanos, como sus vecinos, como sus amigos, como en el colegio. Entendemos que los padres son los principales responsables de brindar una orientación a sus hijos y siempre considerando primero el interés superior de él y su edad. Es decir, los padres pueden orientar a los hijos en ciertas materias y con relación a cierta edad, a su edad, sin intentar tampoco imponerse, puesto que los niños también tienen ese derecho de ir viviendo sus experiencias. Lo que puede hacer el padre es orientarlo dentro de esas experiencias y el niño, a lo mejor, de acuerdo a su edad, vaya a vivir, como la sexualidad, las parejas, su definición, su orientación sexual, etc. Por eso que, al entender la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en el seno de las familias donde se desarrollan estas habilidades, entonces entendió que el niño tiene ese derecho a vivir con uno o con ambos padres. Este derecho obviamente se encuentra limitado por el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, cuando el ejercicio de ese derecho puede de alguna manera causarle un perjuicio o daño o menoscabo al menor o ir en contra de su interés superior. Por ello, como dentro de la familia se entiende, de momento que los padres están separados, la ley entiende que los padres van a tener siempre el derecho a contactarse directamente con los niños, o mejor dicho, los niños van a tener el derecho a contactarse directamente con ambos padres. Este entendimiento es tan importante que incluso los derechos internacionales de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo 10, señala que los estados tienen que facilitar, ¿ya?, la reunión de las familias cuando se encuentre esta en diferentes estados, cuando parte de ellas se encuentra un estado y la otra en un estado distinto. Así, el artículo 10 señala que los niños y los padres tienen derecho a salir de cualquier país y de entrar al suyo a los efectos de la reunión de la familia. En este sentido, y como ya señalamos que el seno de la familia es el elemento base para el desarrollo de las principales y básicos elementos de competencia para que el niño, la niña o el adolescente pueda relacionarse de una manera feliz con sus padres, con la sociedad, en su colegio, con sus padres mismos. Entonces siempre va a tener una obligación de crianza. Crianza, no solamente, bueno, nosotros pusimos una fotografía respecto de personas que estaban educando, porque uno de los elementos más importantes dentro de la familia y de la crianza es la educación. Pero la crianza no solamente es eso, es la alimentación, el vestuario, la educación, por supuesto, preocupación por la salud, o sea, la obligación recae sobre los padres. Ahora, cuando el niño es privado de su medio familiar,
obviamente que tiene que recibir una protección muy especial. Esa protección especial, si bien la Convención no la define, se puede entender que son todas aquellas que vayan en favor del interés superior del niño. Así, en el artículo 21, por ejemplo, dice: ratificando la importancia de que los niños crezcan y se desarrollen dentro del seno familiar o dentro de una familia, se reconoce, por lo tanto, las adopciones. Obviamente que se reconocen las adopciones, pero siempre tienen que estar en vista para ejecutar los procedimientos de adopción, la entrega y las verificaciones de los antecedentes al interés superior del niño. Así, es decir, tienen que ser exhaustivas. Otro de los derechos que consagra la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente es el derecho a la expresión. Esa expresión tiene que ser libre y además, para que sea libre, tiene que ser informada y por lo tanto hay un acceso libre también a la información. Entonces, cuando los niños tienen, desde el momento que se les reconoce en el artículo 12 de la Convención, que tienen el derecho a expresar su opinión libremente y a que además esa opinión sea debidamente tenida en cuenta cuando son asuntos que le puedan afectar, entonces nosotros le estamos reconociendo que esa opinión, además, para que sea tomada en cuenta y para que sea una opinión válida, tiene que ser con contenido. Y por ello, tienen derecho a expresar su opinión, su punto de vista, además a obtener información y a difundir informaciones e ideas de todo tipo. Para ello, siempre va a ser necesario que puedan recurrir a las fuentes de información nacionales e internacionales, en general a materiales sociales o de interés social y cultural, excepto materiales perjudiciales para él. Si bien el contenido de materiales perjudiciales para él no está definido, volvemos a entender que va en contra del interés superior del niño. Y a pesar de que existen momentos en que hay niños precoces que presentan intereses que quizás no vayan acorde con su edad, lo que importa es que nosotros, los adultos y en general los padres, hagan una orientación correcta cuando detecten estas situaciones en los niños. Así como los padres tienen derecho a una obligación de crianza, dentro dijimos de la crianza lo más importante es la educación, entonces dice que todos los niños tienen derecho a la educación. Y aquí es importante, porque la educación primaria es obligatoria y gratuita. Y la obligación y la educación secundaria de acceso libre, tener un acceso expedito a la educación secundaria, aun cuando no sea obligatoria. Para nosotros entender que ese expedito es que también sea gratuita, ¿eh? Ahora, la educación también tiene que estar orientada, primero orientada a la persona propiamente tal, es decir, para que desarrolle primero que todo su personalidad, las aptitudes propias, sus capacidades mentales, sus capacidades físicas, pero además le interesa a la Convención que el niño debe aprender a respetar su cultura y la de los demás, es decir, un desarrollo armónico, en tolerancia, con aptitudes y capacidades mentales acordes a la edad del niño, pero por sobre todas las cosas, aprendiendo a respetar su cultura y aprendiendo a respetar la cultura de los demás. Y en este sentido, uno de los derechos que nació, se visualizó además, fue el derecho a la identidad. La identidad de las personas está por un lado y la identidad cultural está por otro. La identidad de las personas está formada por diferentes factores, como el sentido de sí mismo, sentido de pertenencia, sentido de identidad cultural, sentido ideológico, ideología, incluso su identidad sexual va formando la identidad de toda persona. La identidad cultural son más que nada definiciones y características, por ejemplo, regionales, o por ejemplo, cuando hablamos de definición, ¿qué es lo que entendemos por nuestra cultura? Cuando nosotros nos entendemos como chilenos, porque tenemos valores, porque tenemos tradiciones comunes. Otras son las características, porque vivimos en una región, porque vivimos porque vivimos en un país, porque tenemos elementos, fenotipos psicológicos comunes, etc. Ahora, todos los niños van a tener derecho a un nombre y a adquirir una nacionalidad y a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Obviamente volvemos a la idea del seno de la familia. Ahora, los gobiernos tienen el derecho a proteger la identidad, ¿ya? Ese desarrollo de persona como tal, y a proteger el nombre, la nacionalidad y a las relaciones de familias del niño. También hay un derecho a la protección